Episodio especial. Ser fiera es un orgullo. Desde el Archivo Histórico Municipal de León. En colaboración con el Archivo Histórico Municipal de León, La Peña Esmeralda y Tertulia Podcast. Mi nombre es Pedro Daniel Reveles Reyes, soy coordinador de eventos y exposiciones de esta institución y tengo el gusto de presentarles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Por orden de aparición, el cronista de León, Luis Alegre Vega. El señor Tito Echeverry, analista y exfutbolista profesional. Y el licenciado Juan Pablo Torres, escritor. Agradecemos de nueva cuenta por haber aceptado esta invitación para hablar sobre un tema que nos gusta bastante aquí en León y creo que los que estamos presentes, por eso estamos aquí. Y pues para empezar a hablar sobre el tema, para entrar en materia, quisiéramos hacer una pregunta primero a cada uno de los participantes, una primera intervención para posteriormente abrir el diálogo y con ustedes, amable público, ya sea de manera presencial o de manera virtual, enriquecerlo. Comenzaríamos con el cronista Luis Alegre y son 3 preguntas claves que nos gustaría hacerles. Ojalá que nos dé respuesta. El fútbol de León es un ente que está ligado mucho a la identidad de nuestra ciudad. Es, como decía hace un momento mi compañera, impensable el poder concebir León y el Club León, ¿no? Si no están juntos. Entonces, a manera de hablar un poco de la historia del club, quisiéramos preguntar ¿cuál es el contexto de nuestra ciudad de los años 40 y por qué se elige esta ciudad para acceder a la Liga Mayor? ¿Sí? Y bueno, aprovechando ya con estas preguntas, ¿por qué el color verde también? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Pues muchas gracias. Esta es una verdadera invitación a disfrutar y a divertirnos con un tema que sí nos es común, pero que sí es muy profundo y que tiene que ver, sí, con el asunto de la identidad, pero porque el propio equipo León, porque esta propia playera es parte de una identidad nueva y que lo mencionas bien, es en los años 40, cuando se va a terminar el de forjar una nueva identidad y que tiene que ver con muchas circunstancias previas. En el momento, en el caso de la década de los 40, hay un factor que es determinante y es la Segunda Guerra Mundial. Eso lo que va a propiciar es que haya una demanda como nunca antes de los artículos de piel y calzado, y en el caso del calzado, en las grandes fábricas son años en los que se va a trabajar por 3 turnos, o sea, es las 24 horas y prácticamente es un momento de una gran bonanza económica aquí en León y que tiene que ver, sí, con una repartición, pues vamos a decirlo, como más amplia, como muy grande, el de quién se beneficiaba con el asunto de la industria del cuero y calzado, pero tiene que ver igual con un momento en la ciudad en que hay que remontarnos a la revolución misma. Ese es un momento que es muy trágico para todo el país, es una guerra civil. A mí me parece que nos quedamos solo con el imaginario el que nos enseñan en la escuela de la revolución, pero hay que decirlo, fue una tragedia para todo el país en el sentido del hambre y de la pobreza y de las muertes, sí, por el asunto de la violencia y la guerra, pero también pues, por la propia enfermedad, por las epidemias. Y en el caso específico aquí de León, en 1915 fue aquí en donde se definió el curso de la revolución, pero también hay una gran epidemia, que en este caso es de tifoidea, y que va a diezmar hasta la población y que va a generar, como en muchas otras partes, el que la población se reduzca. Pero entonces viene luego un resurgir en León, como en toda su historia, del de levantarnos, el de que se vuelva a levantar industria y talleres, pero viene el asunto de una nueva inundación en el 26 y la guerra cristera. Eso lo que va a propiciar nuevamente tristeza y dolor, luto, pero también una migración enorme de gente de los altos de Jalisco que van a enriquecer en todos los sentidos de esta ciudad y que va a propiciar que de 1930 a 1940 el que se duplique pues la población así prácticamente.
Es de pasar de 100,000 habitantes en 1930 a casi 200,000 en 1940 y de no parar el de crecer al convertirse León en un gran atractivo para mucha gente que lo que quería era trabajo. ¿Pero qué va a generar eso? Pues una dispersión en el caso de los elementos que nos identificaban, porque quienes llegan o quienes son muy jóvenes, pues no conocían cuál era como el devenir histórico de la propia ciudad, pero para quienes llegan, este es su destino, aquí encuentran un hogar, este es el lugar en donde encuentran el sentido a su vida, y es una mezcla de emociones entre quienes van a resurgir, entre quienes se vuelven a levantar, y como en todo en esta ciudad hay un reflejo en otros campos y el del deporte es maravilloso, y tiene que ver con un equipo en particular, que es el Unión de Curtidores, que sí hay que remontarlo y lo mencionaban en la presentación, claro que hay un asunto político. En el caso de los curtidores, son los ricos en la ciudad. Y esos ricos en la ciudad son quienes van a financiar en buena medida la industria del calzado, pero resulta que los curtidores, además, a mucha honra, pues son católicos y son parte de los opositores al partido oficial, al gobierno mismo, y es el equipo y el nombre que le dan de la Unión de Curtidores, es justo la unión de los empresarios, que no de los trabajadores, y le dan su nombre a un equipo que se va a convertir en el estandarte, en el de la propia ciudad, por dos razones. Sí, por la manera en que está compuesto por trabajadores, sí de la curtiduría, pero porque también hay empresarios. Eso hoy podría parecer como muy extraño, pero juegan en el mismo equipo y es algo que en León sí se puede entender, cómo juega el patrón con los trabajadores y juegan cada sábado, cada domingo. Es una tradición muy larga en esta ciudad que tiene que ver con otra manera de relacionarnos y de convivir, y es tan poderoso el impacto de ese equipo, de la Unión de Curtidores, que va a trascender a lo deportivo y se va a convertir en una declaración de orden y de principios de cómo ven esos curtidores un asunto como el deporte, que tiene que ver con un rasgo moral, que es alejar a los jóvenes del vicio, es mantenerlos literal en el ámbito de la mente sana, del cuerpo sano, y van a entender que se van a convertir en un representante de una ciudad que es de trabajadores. Pero lo más importante es que van a estructurar un equipo desde 1931, digo que lo fundaron en el 28, pero en el 31 hay una junta histórica, que no recuerdo si está aquí el documento en el archivo o lo leí en una tesis, pero hay una reunión muy importante entre los socios en la Unión de Curtidores y van a determinar el nacimiento de sus fuerzas básicas o sus fuerzas inferiores, algo muy adelantado a su tiempo, y van a crear una conciencia de que el equipo tiene que ser mantenido sí por los empresarios, pero también por los trabajadores en un asunto de cierta igualdad. Esa Unión de Curtidores, en donde va a haber un personaje que es fundamental, y es Antonio Morales, el Capi Morales, y él es el culpable de proyectar a León y de ayudar a forjar esa identidad en un campo de fútbol. Ahora, a raíz del libro del doctor Primo Quirós, hay una serie de volantes que él conserva, y hay uno que es maravilloso, que es del 36, donde la Unión de Curtidores sale a jugar y la gente se va a descubrir gritando una porra a favor del equipo León. Puede parecer algo muy pueril o muy simple o muy bobo, pero es una ciudad, un pueblo, una afición que se siente unida en el momento en el que grita una porra a favor de su ciudad. Eso es algo muy peculiar porque no estábamos acostumbrados, el país mismo, el asunto del deporte todavía era relativamente muy joven, era algo muy moderno, pero los enfrentamientos en el país históricamente habían sido a balazos, a trancazos, con violencia. El enfrentamiento simbólico entre ciudades, entre barrios, y la manera en que se va a encontrar ese crisol en el deporte, ahí en ese momento hay algo que también va a definir al fútbol en León, y lo va a encarnar el Capi Morales, y es la decisión de buscar que el Curtidores pueda enfrentar a los equipos más poderosos que hay en ese tiempo, y los va a invitar a que vengan a León con sus gastos pagados, y los leoneses van a ver jugar en el antiguo Estadio Patria al equipo Asturias, al equipo América, al equipo España, al Atlante. Vienen aquí a jugar con el Unión, el Curtidores, y se van a medir y se van a foguear porque quieren ser grandes. Este equipo de Curtidores, que es el que representa a la ciudad, ellos quieren competir con los más grandes, y por eso es que van tejiendo una relación. Claro, hay fútbol
en Veracruz, hay fútbol en Jalisco y por supuesto en la capital. Pero como ocurre en todas partes, pues el fútbol pues se jugaba entre los de la ciudad. Pero ese deseo de enfrentar a los de Guadalajara, al Atlas, al Nacional, es lo que va a generar un roce y una nueva identidad de vernos enfrentados no únicamente en el ámbito, en lo estatal, al Irapuato, que es la gran rivalidad, sino que va a propiciar una manera de descubrirnos, que nos une una ciudad en la que quizá no nacimos todos, pero es la ciudad en la que todo mundo es de León. Y por eso en el momento en el que se decide en el seno, en el de la Liga Mayor, el ampliarse y dar el paso al profesionalismo, abren una serie de convocatorias en lo corto, en lo tácito, con la gente en León, con la gente en Guadalajara. A los de Guadalajara son a los primeros a los que invitan, con los de Orizaba, con los de Veracruz, con los de Puebla. Y en el caso de León es justamente el Capi Morales, es el contacto y es el que va a convencer a los empresarios. Hay un hecho que es importantísimo. Hay una serie de campeonatos amateurs de las elecciones por estado. Cada estado te elegía a su propio equipo en un torneo en lo local y estos equipos se convertían en la selección Guanajuato, Jalisco o Distrito Federal, pero en realidad eran los mejores equipos en cada punto. Cuando Curtidores gana el campeonato, el del 42, todos conocemos esa leyenda de cuando el gobernador es cuando les promete que si son campeones que les construye un estadio, en León, y la verdad es que políticamente es un hecho inédito que haya cumplido y que les haya hecho un estadio. Pero lo que es importantísimo y es lo que va a pasar y es lo que venimos a hablar hoy, en el momento en el que los curtidores, y tomemos en cuenta el factor político, esos curtidores son los animadores económica y socialmente de la oposición. Esos opositores tienen un equipo que se llama Unión de Curtidores. Es como si dijéramos hoy el equipo de la Cámara de la Curtiduría o de la CICEG o de la Coparmex. Que un equipo así irrumpiera en el fútbol, hay alguien que lo pone en la discusión y es don Sebastián, es Martínez Serra, quien lo pone en la mesa a discutir si conviene que sea el equipo de los curtidores o se le cambie el nombre. Y sugiere, él es el que sugiere, él es de Irapuato, él ha vecindado posteriormente en León, un hombre de una probidad, de una inteligencia que era reconocida y de mucho dinero, y él les propone inteligentemente que no se queden con el nombre de curtidores, que le pongan el nombre de la ciudad como una manera de homologar una nueva afición en un equipo que era nuevo o iba a ser nuevo, en una liga que es nuevo del profesionalismo. Y no es un asunto menor el que sea verde, y ahorita pasamos al uniforme, y le ponen equipo León, pero nada más que ahora vamos a lo deportivo. Como muchos pues ustedes saben, hay un primer antecedente del Unión León, que va a jugar el torneo de Copa, y nos ponen una verdadera arrastrada en ese torneo de Copa. Viene el Atlas, viene el Guadalajara, hacen pedazos al equipo Unión León, y toman una determinación los hombres del dinero en León de meterse al fútbol, invertir sus últimos pesos en traer a 5 argentinos que sabemos que van a cambiar la historia. Y la van a cambiar porque en una amalgama de querer jugar desde muchos años antes con los grandes, de ser un equipo de la Unión de Curtidores que se va a identificar con la garra, con la lucha, que tiene que ver con la manera que cada leonés vive su propia vida, el elemento de ganar, el elemento de salirte a ganar puede parecer una cosa menor, pero no lo es. Todos dicen que lo importante es competir. Aquí nunca nos la creímos. Aquí se sale a ganar y desde el primer día ese equipo salió a ganar y eso marcó una diferencia porque al día de hoy es lo que nos marca hoy como aficionados. Salimos a ganar y ser campeones. Sé que puede parecer una tontería porque todos pensaríamos que todos los equipos juegan a ser campeones, pero no es así. Ese primer equipo León con ese uniforme verde, con una afición que debió tener un cruce de sentimientos de por qué no era el Unión, el de Curtidores, el que llegaba a la Liga Mayor, pero tras ver ese primer partido donde un equipo León que es poderoso va a humillar en la cancha a un histórico como el Atlante, eso va a marcar un rumbo nuevo. Pero quiero el que lo vean simplemente en perspectiva y ya para ir cerrando esta intervención, qué es lo que representó el equipo León y por qué ser Fiera es un orgullo. Solo hay que dimensionar que en poquito más de 10 años de vida en el profesionalismo, León es el primer equipo en ese momento con 4 estrellas, es el primero en ser bicampeón, es el primer campeonísimo en el profesionalismo. Cuando León tiene todos esos títulos, el Guadalajara todavía no ganaba uno solo, el América no había ganado uno solo,
Cruz Azul todavía no existía, Tigres todavía no existía, Pumas aún no existía, el Toluca estaba en la segunda y acaba de llegar a la primera, el Monterrey era un equipo chiquito, el único equipo grande, en serio grande, y el del equipo que se convirtió en el estandarte de toda una afición, de toda una generación, es el equipo León. Y lo voy a redondear con algo que siempre hemos platicado que es una leyenda urbana, pero hay un concurso para decidir el color del equipo de la selección, porque la selección no jugaba de color verde, jugaba de color guinda. Y el color el que se elige es el verde, y no es casual que es justo en el momento en el que León está en la cúspide de fama, y tiene que ver con esa camisa verde que me voy a remontar a por qué es la del equipo León. El segundo uniforme de la Unión de Curtidores es la playera verde y tiene que ver con un encuentro histórico con la selección vasca. En la selección vasca que viene a México, el mejor equipo que había pisado el país en toda la historia, viene a consecuencia de la guerra civil en España, son grandes jugadores, van a enfrentarse a prácticamente todos los grandes equipos en la Ciudad de México, con los de Guadalajara, pero que hayan venido a León, eso marcó un hito. Que viniera a jugar a León el equipo más importante, jugara con el equipo de Casa, la Unión de Curtidores, que ciertamente fue superado en los 2 partidos, pero le reconociera a la selección vasca el valor tal equipo. En León quedaron impresionados con el sentido de identidad y el poderío ofensivo de esa selección vasca. Y de esos seleccionados vascos hay uno que es muy particular, que es Lángara, que va a recomendar a 2 jugadores de la Unión de Curtidores, surgidos de sus fuerzas básicas, para que se vayan a la Ciudad de México a jugar, que es el caso de Abel Ramírez y de Moncada, el caso de Rodolfo. Pero esa selección vasca impresiona tanto que se convierte el verde en el segundo uniforme de la Unión. Por eso a la hora que declinan usar el nombre y por tanto el uniforme, el de la Unión de Curtidores que todos conocemos, con la franja en el pecho, es que se elige el color verde y no es casualidad que Martínez es de orígenes santanderinos del País Vasco y supongo que le hizo clic que fuera ese color verde y fue una decisión, Gabriel, de marcarnos porque nos dio una identidad y cuando hablamos de identidad en León en ese momento, en los 40, con una conformación de población nueva, que no todos eran de León, el equipo León se va a convertir en el crisol y ser de León, que además es un orgullo, es ser de León, es que no importa si son argentinos o no importa si vienen de cualquier otra ciudad. Aquí se convierten en gente de León, en gente que ama a León, que se entrega a León y la ciudad se le entrega a ellos. Y por eso es que lo reafirmamos, que ser fiel es un orgullo. Agradecemos al cronista de León, Luis Alegre Vega, por esta primera intervención. Y es que tocas varios puntos, ¿no, Luis? O sea, entre ellos, y que nos gusta a nosotros destacar y que a veces como leoneses se nos olvida, es que nosotros no somos una capital de provincia o de estado, nosotros no somos un puerto, nosotros no somos frontera y aún así somos una de las ciudades más importantes de este país. Y esa importancia radica, y lo queremos hilar con lo que hablabas, con el éxito deportivo, ¿no? Por mucho tiempo se nos olvidó que esta ciudad es una ciudad ganadora, que nacimos siendo ganadores. Pusiste varios ejemplos de cómo no existían las Chivas, el Atlas, el Monterrey, y esta ciudad desde un principio y este estado ha sido ganador y se nos olvida. Y otro punto que tocabas, con lo que cerraste, y que es un impacto que tiene el fútbol en la sociedad de León, tener esa fama de ser una ciudad refugio que recibe a leoneses de otras partes de México, que recibe a leoneses de otras partes del mundo. Precisamente queremos que el señor Tito Echeverri nos dé esta óptica, no solo de él como jugador, no solo de él como hijo de una leyenda del Club León, como su señor padre, sino cuál es la óptica que usted tiene de ser hijo de una persona que salió de su patria y que encontró su hogar aquí en León. Por favor. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Y es un privilegio estar aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, yo soy hijo de migrantes, ¿no? Ahorita que mencionabas el tema de
que era de Santander, ¿no? El presidente, bueno, el equipo de León tenía un camión que le llamaban Santander, ¿verdad? Y en esa época jugaba Bataglia, Rugilo, Ángel Fernández, unos cracks, Marcos Aurelio, todos jugando allá arriba, ¿no? Su partidito, porque ya están allá arriba. Pero llega mi papá a León, les voy a contar, está medio chusco, así que no se van a reír mucho. Ya se están riendo. Bueno, aquí Noguerita era un argentino que traía los jugadores de Sudamérica. Entre ellos trajo a Bataglia, a Rugilo, a Ángel Fernández. Y en uno de esos, de la segunda temporada, trajo a un jugador que se llama Oscar Nova, ¿no? Yo no lo vi jugar, pero dicen que era muy elegante para jugar y todo este tema, ¿no? Y ya estaba Martinoli, habían traído a Costa, ¿no? En fin. Y resulta que creo que era Pilar Ramírez, fue el primer presidente del Club León, ¿no? Si no mal recuerdo, el abuelo de Caselli, mi compadre, le mando saludos. Le preguntaron a mi tío Oscar Nova si sabía de algún centro delantero. Y mi tío dijo, sí, sé de uno. Es más, debutó a los 17 años en Boca y pues tiene un futuro bárbaro. Ahora está jugando en Chacarita, tiene 21 años y creo que nos va a ayudar. Dice, no, pues llámale y dile que venga. Entonces suena el teléfono, no como lo hace Teo González, no, suena el teléfono y le contesta a mi papá. Mi papá era novio de su hermana. O sea, él estaba bajando a la hermanita, mi papá, ¿no? Bueno, y le dice, Tito, así a mi papá también le decían Tito, ¿quieres venir a jugar a México? Y él dijo, me encantaría. Sí, pero te casas con mi hermana, si no, ni madre. No. Les dije que se iban a reír. Bueno, el caso está que se casó mi papá con mi mamá, se vino de luna de miel, aquí hicieron su chamba, nací yo primero, luego nació mi hermana, somos dos nada más, y nos criamos yo les decía allá en México, yo antes de caminar, yo gateaba con el balón entre las manos, ¿no? O sea, me explico. Y mi papá, bueno, empezó a hacer goles aquí, de hecho, creo que ya lo alcanzó Boselli o lo empató, algo así, con ser el tipo que más goles en Copa, enfundado en la Verde Esmeralda, hizo, ¿no? Creo que Mauro lo alcanzó. Entonces, toda mi vida fue precisamente el fútbol, ¿no? Y eso te va, obviamente, pues llevando al mismo destino de mi papá, ¿no? Entonces, cuando lo compra Pumas y mi papá es el primer campeón de goleo que tuvo Pumas en su historia, pues tuvimos que, como gitanos, la vida del futbolista es de gitanos, muy poca gente lo sabe. ¿Oh, sí? ¿Por qué? Porque él dejó sus costumbres, dejó a su mamá, a su papá, mi mamá también, se vinieron los dos agarrados de la mano juntos, 20 años mi mamá y 22 mi papá, una cosa así. Un país donde no conocían, donde la primera sorpresa fue cuando comieron chile, ¿no? Ya sabrás cómo se han puesto. Pero la ventaja estaba de que aquí estaba su hermano de mi mamá, Oscar Nova, que ya estaba en las últimas, iba después con Marcos Aurelio a inaugurar un restaurante que ustedes ya conocen todos, ¿no? Hoy en día
de los Nova, de mis primos. Y mi padre tuvo la suerte de viajar, pero de llevarnos a todos. Y era una mudanza y de madera, a México, y luego las escuelas, después irte a Monterrey porque lo contrató en los Jabatos de Nuevo León, y de pronto irte a Argentina, regresar a Argentina, que por ejemplo para hoy en día los jugadores del Club León, sus hijos seguramente la van a pasar igual que yo la pasé cuando era párvulo, ¿no? Que tenía que ir a la primaria y todo. Regresamos a Argentina y ahí es donde, a la escuela. Y yo no sabía un carajo de la geografía ni de la historia de Argentina, nada, porque yo estaba acá, ¿me explico? Entonces, inclusive hasta, yo creo que fui de los primeros que recibió bullying en aquellas épocas. Porque una pregunta que me hizo el profesor me dijo, a ver, Echeverri, ¿sabe qué es el Nahuel Huapi? Y yo dije, pues es azteca, es un indio, es el maya, tonaca, no sé. Y dije, no, es un azteca, es un indio azteca. Se murieron todos de risa, ¿no? Porque el lago Nahuel Huapi, así se llama, Nahuel Huapi es el lago que está en Bariloche, al lado de los parques de los Arrayanes, en ese parque hicieron la película de Bambi, y desemboca en Chile. Es el lago más grande que hay en este lado del charco, ¿no? Y de pronto, bueno, obviamente, pues las risas y te sientes mal, y todo eso lo tienes que vencer, ¿no? Y yo creo que tanto el liderazgo de mi papá, no solamente en la cancha, sino también en casa. Mi mamá, que era el bastión, de verdad, de la familia, pues me llevaron a la larga a dedicarme a jugar fútbol, pero con la premisa y digamos también el amague, podemos decirlo así, de mi padre. Yo tenía 15 años cuando el Peter de Santillán, en paz descanse, yo digo que es mi papá, futbolísticamente hablando, y de muchos, del Chepe Chávez, de todos ellos, fue a hablar con mi papá porque me querían contratar, o sea, para firmar un contrato en tercera división profesional, pero yo era menor de edad, yo no podía firmar. Tenía que firmar ¿quién? El padre o el tutor. Entonces mi papá me dijo, no voy a firmar. Y casi me da un ataque ¿pero por qué? Yo quiero jugar, y claro, la envidia, no, una estupidez de un niño de 15 años, ¿no? Y me dijo, vas a jugar, pero con una condición, que por lo menos acabes tu carrera. Porque no quiero que seas el día de mañana un burro como lo soy yo. Porque sí, porque eres el campeón de goleo y fotos y el Heraldo de México, que era un trofeo que le daban a los mejores jugadores y tal. Pero de pronto te das cuenta de que cuando se termina esa etapa, el jugador lo único que sabe es levantarse, ir a entrenar, regresar, descansar, comer, ir a entrenar. Pero ya no te tienes que ir a entrenar porque chao. Ya las piernitas te dijeron, babalú. Entonces tienes que comprar un taxi o poner un restaurante, ¿no? Como en mi familia, en ese sentido. Y entonces yo le prometí que si me firmaba, yo iba a acabar. Y estoy en la UBAC, CTI se llamaba en aquella época. Lo estaba comentando aquí con Polito. Era la UBAC, que es hoy La Salle, y era pues subir, era grava, no estaba pavimentada, no era lo que es ahora, ¿no? O sea que era grava, y yo entrenaba con Nogueira a las 6 de la mañana, teníamos que estar ya en el vestidor, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Y de ahí me iba a las 7 a clases,
de comunicación, que eran de 7 a 10:30. Era una carrera nueva, era una carrera que decían que del futuro, ¿no? Porque todos los años sacan una carrera nueva del futuro, ¿no? Que la mecatrónica. Y en esa época, claro, es comunicación. En esa época era CTI, Ciencias y Técnicas de la Información. Entonces, bajo esa premisa, yo le cumplí la palabra a mi papá, y gracias a Dios, hoy tengo un lugar a nivel nacional, con toda la humildad, lo digo, en la empresa que es Televisa hoy por TUDN. Y finalmente hay que agradecerle al fútbol, ¿sí?, lo que nos ha dado a mi familia, a las familias de los exjugadores, a las familias de los jugadores de hoy en día y a los que vienen. Antes, para ser futbolista, tú necesitabas tener una buena técnica individual. Hoy necesitas ser un atleta. Si no eres un atleta, es muy difícil que juegues en primera división. Y para terminar esta primera pregunta, un día le pregunté a mi tío Marcos Aurelio, que de León fue a jugar al Barcelona, era un crack. Un día le pregunté, en aquel equipo, cuando llegó Albrecht, Davino, Salomone, Chavicos Enríquez, el Chiquilín Ortega, si se acuerdan de ese. Nunca fueron campeones, pero siempre fueron campeones de Copa y campeón de campeones. Pero la liga no se les dio, fíjate lo que es la vida. Y era un equipazo. Y un día le pregunté al tío Marcos, en paz descanse, le decía, si se enfrenta tu equipo contra estos monstruos, que para mí son los monstruos, Salmone, Davino, con Bataglia, Rugilo, Lugo López, Ángel Fernández, Boza, Martinoli, en fin, Luna, el Capiluna, por supuesto, Bravo, en fin, ¿cómo quedarían? Y me dijo, seguramente el primer tiempo les hacemos 7 u 8, pero el partido terminaría 22-8. O sea, claro, porque eran gorditos los jugadores, ¿no? Entonces ya ahí había un cambio, ¿no? Y la gente vivió todo eso, vivió la Martinica, bueno, donde era el todo, ahí jugaban, en el Enrique Fernández. Después fue la Martinica, como decías, y después Manuel Ortega, que hizo el estadio de Saliva, porque voy a hacer un estadio, ¿quieres tener un palco o una platea? Bueno, sale tanto. Entonces, con esa plata que él empezó a invertirle para hacer el estadio, que hoy es un estadio que es histórico, pero ya habrá tiempo de hablar de que es momento de renovarlo. Pero fácilmente les puedo decir que para mí, como bien dices, ser fiera es un orgullo. Es muy difícil estar en una transmisión y esté jugando el León y ser ecuánime, se los prometo que es muy difícil, pero trato de hacerlo. Y gracias a mi papá y sobre todo gracias a Dios, que se iluminó y me dijo, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y eso me queda claro en cualquier orden de la vida. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, señor Echeverry, por compartirnos sus vivencias, sus experiencias, una parte de su vida. Y precisamente hilando con nuestro siguiente panelista, son cosas que luego nosotros como aficionados no vemos, ¿no? La vida de los hijos de los futbolistas, no solo de los futbolistas, cosas que son extracancha, que muchas veces nosotros vemos la televisión o vamos al estadio y que no nos pasa por la mente. Y creo que en este sentido hay varios escritores que nos han permitido a través de la lectura conocer todas esas vicisitudes, no solo de los jugadores y de sus familias, sino también de los aficionados, ¿no?
Podemos leer a Eduardo Galeano, podemos leer a Juan Villoro, y en este sentido nos sentimos muy orgullosos como leoneses de tener un escritor como Juan Pablo Torres, que aborda precisamente en su novela Los de Arriba esta óptica que tiene el aficionado, ¿no? Todo lo que engloba el fútbol, todo lo que está fuera del terreno de juego. Y bueno, quisiéramos hacerle la pregunta a nuestro invitado de por qué escribir sobre fútbol. Gracias, Daniel. Bueno, agradezco la invitación. Además, me reencuentro con buenos amigos. A Tito le tengo un agradecimiento muy especial porque en la primera lectura que hicimos en la Feria del Libro en el 2011 todavía, 2012, el León estaba por ascender. Está muy fuerte, ¿no? Acá más abajo. Es que yo no estudié Ciencias de la Comunicación, Tito. Gracias, Tito. Y además le estoy muy agradecido porque en aquella lectura en el 2012 fui a su oficina en Televisa a invitarlo a una lectura porque no había, y tiene que ver, es parte de la respuesta además, ¿no, Daniel? Tito accedió inmediatamente no vamos a presentar, no es una presentación editorial, es una lectura en la que va a estar la Barra Brava, Malacara ya nos había, Nokia y demás nos habían dado el sí de estar en la lectura, se seleccionó gente para esta lectura y empezábamos a las 7 de la noche en un día lunes que no es día premium, digamos, ¿no? de la FENAL, y Tito me dice, oye Juan Pablo, yo me tengo que ir a las 8 porque tengo programa. Y cercano a las 8, cuando vio la cantidad de gente, era algo que no nos imaginábamos para una lectura. Habíamos más de 400 personas en una lectura de una novela en una feria del libro, ¿no? Y al ver esto le digo, Tito, dime cuando te vayas a retirar para darte las gracias. Y me dice, no, Juan Pablo, ya avisé, aquí me voy a quedar, ¿no? Y Tito abrió la lectura, siguió la barra, le continuó y demás, y pues se volvió aquello como una fiesta, porque además la barra llevó a la murga. Llevaron trapos, todo esto, ¿no? Entonces, esta es una de las razones de por qué hablar de fútbol, por qué escribir de fútbol. Hace un momento le decía, además de compartir con Luis alguien que me encuentro no solo en el estadio y en reuniones con amigos y demás, y terminamos hablando de fútbol, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, pero terminamos hablando de fútbol, entonces pienso yo que el fútbol es este primer gran amor que tenemos fuera de nuestra casa. ¿Y por qué no hablar de las emociones? ¿Por qué no hablar de un sitio? ¿Por qué no hablar de una ciudad? Y me interesa mucho la pregunta que me haces, Daniel, porque aún no entiendo si quería hablar de fútbol o si quería hablar de León a través de algo que nos mueve, de un colectivo, y que además sí nos empata y sí nos iguala dentro de un mismo lugar en un estadio, pero que además crea una dinámica social también interesante, ¿no? Tal como la podemos percibir en la calle, en la ciudad, la ciudad que ha crecido de una manera desmedida, pero que siempre encuentra un punto común en el fútbol, ¿no? Le guardo una profunda admiración a gente que ha migrado de sus países para venir cuando el fútbol no pagaba, Tito, cuando el fútbol no era lo de hoy. Y creo que esta colección de voces, desde nuestras voces populares hasta nuestras voces de élite dentro del fútbol, las voces directivas, crean un entorno que yo al menos encuentro propicio, ¿no? Como para escribir y decir, oye, quiero responder ciertas dudas que tengo sobre el fútbol, sobre mi propia ciudad, sobre cómo funcionamos de alguna manera. Y creo que la literatura, como una disciplina artística, debe hacer eso, ¿no? Debe cuestionar, no proponer, debe cuestionar de alguna manera. Y yo encontraba que el fútbol pues era ese rincón desde el que se puede cuestionar muchas cosas y no del ámbito deportivo simplemente, ¿no? Creo que va mucho más allá el fútbol, ¿no? Quien no entiende esto, yo me acuerdo que la gente decía, ¿por qué escribes de fútbol? No, si es como un deporte para tontos, ¿no? O sea, tipos corriendo atrás de un balón y pues como decía el Toto Mascorro, sí, no, ajá, exacto. Si no entiendes del fútbol, pues no entiendes nada de la vida, ¿no? Y creo que por ahí algún escritor lo comenta. Y siempre recurro a lo mismo, siempre me pregunto cómo sería esto ubicado en León, ¿no?
si es escribir sobre fútbol, si es escribir sobre, hace rato lo platicaba con Polo, si es escribir sobre un asesino serial, si es escribir sobre zombies, ¿cómo sería en León? ¿Cómo sería nuestro entorno histórico? ¿De qué manera nos moldearía y de qué manera la ficción se puede moldear a través de esta realidad, ¿no? Hace un momento le decía a Tito, cuando veo los partidos de TUDN, me alivia saber que vas a hablar, porque eres la voz subversiva del fútbol para el leonés, ¿no? Es la única voz que realmente sale a defendernos en estos medios nacionales, ¿no? Entonces, se vuelve, al menos para mí es un alivio. Y creo que eso es la literatura tiene que ser subversiva de alguna manera, ¿no? Entonces, como la literatura debe encontrar, creo que estos resquicios y estas fracturas en todos lados, pues yo encontraba que el fútbol no solamente era esta gran fractura que le dolía a muchas élites sociales, ¿no? Sino que es un lugar de mucha profundidad, y creo que los lugares con mucha profundidad tienen que ser analizados, tienen que ser sobrellevados de una manera diferente, ¿no? Entonces, hasta donde mi imaginario alcanza, y a través de personalidades como las que nos acompañan hoy, pues es de la manera en la que yo he podido hilar cosas y conectar cosas para tratar de hacer historias, ¿no? Entonces, creo que no es muy distinto a lo que cualquier otro escritor que habla de algo que pareciera olvidado te pudiera responder, ¿no? O sea, se escribe desde este mundo alternativo que es el imaginario del escritor, que es el imaginario que sí plantea el arte, y después de ahí vienen otro tipo de cosas, como la congregación. Para mí ha sido una de las cosas más maravillosas que me ha pasado a través de esta novela, integrarme a la Barra Brava, por ejemplo, ¿no? Y conocer historias de la Barra Brava y entender cómo funciona la barra y por qué están ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, preguntas que parecieran tan sencillas y que uno respondería desde la herencia futbolística que poseemos cada uno, pero en alguna plática les decía, oye, ¿por qué es gritar todo el partido? ¿Por qué es cantar todo el partido? ¿Y por qué es esta voz tan fuerte, no? Y me decían, bueno, lo que pasa es que nosotros representamos al que no grita, y representamos al que no canta, y representamos al que no apoya. Entonces, de alguna manera es como decir, le estamos haciendo el paro al que va y se sienta como un espectador nada más, ¿no? Entonces cubrimos estas voces. Y recuerdan cuando es la pandemia y que se suscitan varias cosas entre barras y se prohíbe la entrada de barras bravas. León viene, creo que a jugar Tigres, el Tigres del Piojo, y nos clava 3 goles, y el estadio sin barra era algo parecido al Panteón de San Sebastián, ¿no? Es más, hay más ruido en Día de Muertos en San Sebastián, ¿no? Entonces, creo que esta nueva voz que tiene el fútbol y este movimiento de barras, pues es bien interesante, y desde lo sociológico a mí siempre me interesó abordarlo desde ahí, ¿no? Así como Luis nos habla de la historia y Tito de la inmigración, hay una voz muy fuerte desde la Barra Brava, ¿no? Entonces, creo que también la literatura le debe de hacer justicia a estas voces, de alguna manera, ¿no? Debe de tomar la historia, debe de contar el anecdotario, debe de escuchar, de cuestionar y de traer algo nuevo. Entonces, creo que el fútbol desde esa subversión resulta atractivo para la literatura, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Pablo. Creo que son elementos muy importantes que luego damos por hecho, ¿no? Elementos como identidad, sentido de pertenencia, que el fútbol los representa perfectamente. Si bien hay otros países como Inglaterra, Italia, donde esas lecturas las podemos hacer de una manera inclusive más sencillas, son sociedades que ya tienen un devenir histórico que nos permite entender cómo han sido los procesos en el deporte, que como decía Orwell, ¿no? Son los pequeños campos de batalla, ¿no? Ya las guerras no se pelean con armas, se pelean en el terreno de juego. En el caso de nuestro país, creo que, pues, con todo respeto, si hay algún chiva por aquí, nosotros aquí en León no utilizamos la bandera de un país extranjero, ¿no? No utilizamos los colores de un colegio inglés. Nosotros portamos un color que nos representa, que va desde los curtidores, como mencionaba Luis,
los lechugales, ¿no? O esta relación que tenemos ya con los migrantes que han llegado a nuestra ciudad. Entonces, en este sentido, y siguiendo el orden, por favor, de participación, y ya para también que nuestro público nos acompañe con algunos comentarios, quisiera hacer un último cuestionamiento, o más que cuestionamiento, plantear una idea, el decir que es correcto o si es correcto que así como la Madre Santísima la Luz, así como San Sebastián, así como el Arco de la Calzada, el Club León es un símbolo de identidad para los leoneses, ¿no? ¿Es correcta esta afirmación o esta expresión, cronista? Un símbolo de identidad. Por favor, cronista. Bueno, esa pregunta es muy fácil, sí. Pero hay una representación que a mí me encanta en el propio estadio y para quien va a la puerta 5, para quienes apoyan con una intensidad así, creo que lo entienden aún a la perfección. Es la representación del humor mismo, el de una ciudad. Es la representación del espíritu, el de una ciudad. Para quienes aguantaron en el estadio de aquellas épocas de terror en la primera A, donde hemos visto el desfile más infame de directivos y de jugadores de pecho frío, de intereses cruzados. Para todos aquellos que lo soportaron en las tribunas, a mí me parece que se merecen un reconocimiento enorme, pero porque son justamente una representación de nuestra propia identidad, que es la fe en que lo podemos hacer, que es la fe en que sí se puede, es la fe en nuestras capacidades, y me parece que hoy el equipo León, pues hay épocas de vacas flacas y de vacas gordas. Lo que iba a decir es, en el caso de la televisión, a mí me parece que en el caso de un analista, un comentarista, es una crónica a partido de todas las circunstancias que te envuelven a un equipo, pero en el caso del equipo León, es el ánimo, el de una ciudad, y lo que hace ese equipo en la cancha, cuando no nos representa con la misma capacidad a quienes pagamos para ir al estadio, a quienes lo vemos en la televisión, que también hay que pagarla ahora, para quienes tienen un verdadero amor por el equipo, saben que lo único que le pedimos al equipo, que lo único que le pedimos a los jugadores es que lo entreguen todo como lo hacemos todos en el trabajo y en la vida misma. Esta es una ciudad en la que quien gana, aquí se le respeta, pero no por el sentido de la jugada, sino porque aquí el que crece, el que triunfa, el que llega a algo por su trabajo, por su capacidad, es admirado. En ese sentido, el equipo ha representado a la perfección esa simbiosis de una identidad que ve en el equipo y el equipo que ve en la tribuna, esa respuesta de que es la entrega, es el coraje, es el no rendirse, ese sentimiento que todos entendemos como gente aquí de León, que cuando se cae uno, aquí no lloramos, aquí no esperamos a que nos vengan a levantar. Aquí nos levantamos y nos enjugamos las lágrimas o nos limpiamos los mocos y lo volvemos a hacer y lo volvemos a intentar. Aquí no nos arrodillamos ante nadie. Aquí nadie viene y nos dice qué es lo que debemos hacer. Aquí nadie viene y nos dice que nos impone tal o cual cosa. Y el equipo es lo que representa desde el primer día. Es una oposición a los intereses, a los poderosos. Es el equipo el de la provincia que va y les enseña a jugar fútbol. Es el equipo que no solo juega con mexicanos y que se arropa en una bandera, es un equipo que representa una ciudad que está hecha con gente de todas partes y que encuentra en esa playera, en ese nombre, algo que yo sí lo comprendo hasta la perfección. Uno no le va a León, uno le pertenece al equipo León como le pertenece a la ciudad. Uno dice soy de León y soy del equipo León, pero porque es un asunto de amor, no es un asunto de mera afición, como lo puede elegir un aficionado de una ciudad en donde hay más equipos. Aquí es un asunto de amor y de cariño, y tiene que ver con ese amor y con ese cariño. Uno acepta como aficionado que se equivoquen, que la caguen, que lo vuelvan a intentar, que se levanten y que lo vuelvan a hacer. Lo único que no perdonamos es eso, que no lo intenten, que no lo peleen hasta el último minuto, porque eso es lo que hacemos todos en el día a día, eso es lo que nos ha identificado históricamente, eso es lo que nos ha hecho fuertes, eso es lo que nos da un orgullo, eso es lo que nos da una identidad en no rendirnos. Y por eso esta épica que hemos vivido,
que no se ha terminado en esta última década, en esta docena ya de años desde el regreso. Creo que Matosas lo ejemplificó a la perfección, creo que esos jugadores lo representaron a la perfección, esa capacidad de hacer historia, su propia historia, que es la historia de cada uno de aquí de nosotros, de quien migra, de quien emprende, el que se atreve. Esa es la historia, uno busca aquí forjar su propia historia y por eso el equipo es un gran reflejo, es un gran aliciente y por eso a mí me encanta cuando sé que no se ve en la televisión o no se escucha igual, pero cuando el equipo León anota, es un momento en el que nos unimos todos y gracias a los de la Puerta 5, gracias a los de arriba es que nos unimos todos en el grito de dale, 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 ese grito que lo hacemos con furia, con energía. Sé que no se oye igual en la televisión, pero es un momento mágico en el estadio donde hay 20,000 personas que gritamos con la mano arriba y sentimos exactamente ese mismo coraje, esa misma pasión de que sí se puede y que lo vamos a hacer. Y siempre hay que sufrir un poquito y siempre hay que ser un poquito estoico, como lo entiende el aficionado en la Puerta 5. Hay que aguantar vara, hay que soportar burlas, Tito, hay que soportar todo, pero no importa porque al final sabemos que sí podemos y que lo vamos a hacer. Porque es cierto, el equipo León lo que nos vino a enseñar que si jugamos es para ganar y no hay otra razón para jugar. Eso de para competir y para divertirse está bien cuando uno es niño, pero si uno sale a la cancha, si uno sale a la cancha de la vida, aquí en esta ciudad es para ganar. Y lo puede uno ganar o no, puede lograrlo o no, pero se muere en el intento y por eso es que el equipo es un símbolo, es un estandarte, tiene esa identidad. Y a mí me sorprende que siga habiendo jugadores que llegan y hay quien lo capta inmediatamente, que es la conexión con la tribuna, no es solo un asunto de villamelones o de aplausos o de si los quiero o no la afición, es si le entienden a dónde están parados, ya la hicieron, porque lo que se han ganado no es un equipo, es un destino. Muchas gracias, Luis. Creo que se resume en una frase, ¿no? Que es el lema de nuestra ciudad: el trabajo todo lo vence. Señor Echeverry, por favor. Sí, fíjate, ahorita que estabas mencionando a los chicos de arriba, ¿no? La hinchada, a mí me tocó transmitir la final contra Pumas, con Tito Villa, con Romo que estaba en cancha, creo que estaba Kikín. Pero a lo que voy, el León fue campeón y te juro que no disfruté tanto el título porque veía las tribunas y estaban vacías. Y de verdad, el color, el sentimiento, la música, porque es una música, lo que hacen ellos, yo quisiera pedirles un aplauso para los chicos de los de arriba porque de verdad se lo merecen, porque no cualquiera, ¿no?, se unen y van a la cancha del Azteca o van a la cancha del Jalisco, ¿no?, porque sabes lo que te esperan cuando vas también al Akron contra Chivas, ¿no?, o a Querétaro, imagínate. Entonces, esos sí son unos verdaderos jugadores de la 12, exactamente, con el número 12. Por otro lado, yo soy un orgulloso leonés y siempre lo tiro a los cuatro vientos, esté donde esté, en una transmisión, en radio, en donde esté o con los amigos. ¿Por qué? Porque los leoneses tenemos algo muy especial, que como decía, no nos rendimos. Y quiero quitar un poquito ahorita el fútbol. Quiero, por supuesto, también recordar y hacerle un reconocimiento al básquetbol, aquí los lechugueros de León, con el Mano Santa, con Toño Jacobo, Alfredo Jacobo, perdón, con Amos Thomas,
llenábamos la Arena Isabel. Y Lechugueros fue campeón del básquetbol profesional en México, en una arena que era, no sé, había lucha ahí, ¿no? Creo. Está bueno para que hagas un, ¿no? Y después vino el béisbol. Y también fuimos campeones en León con los Bravos de León. Después se acabó. Nos faltó Sagiante, don Gus. Entonces, a lo que voy, ahora, por ejemplo, hay muchas disciplinas. Por ejemplo, la que encabeza aquí, que también mis respetos por el voleibol, ¿no? Que estás al frente, te deseo mucha suerte. Y ya prácticamente son campeones, ¿no? 2020. Bueno, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque están defendiendo la camiseta de León. En el voleibol, en el básquetbol, en el fútbol. Hay un chico que yo no sabía que patinaba aquí en la Plaza Mayor, ¿no? Y resulta que fue campeón del mundo, ¿no? Pero es de Guadalajara, creo. Y vino a practicar aquí. Entonces te digo, hasta los que no nacen aquí, pero si se hacen aquí, son campeones. Somos un pueblo que nos gusta competir y que no nos gusta perder. Aunque José Alfredo decía, ¿no? A lo que voy finalmente es que se respeta al que gana, ¿sí? Pero se trata de competir y ser el mejor. Yo de verdad sigo diciéndolo, a los cuatro vientos soy un orgulloso leonés. No solamente en el fútbol, sino en todos los deportes en los que participa un paisano, ahí estaremos ahí, por supuesto, apoyándolos. Ahí voy aprendiendo. Muchas gracias, señor Echeverry. Por favor, Juan Pablo. Pues digo, solamente, Daniel, para añadir algo, ¿no? El tema de la identidad, del orgullo, son palabras, creo, van, el sentido de pertenencia, ¿no? Que van muy, muy de la mano. Y creo que de manera natural el equipo León lo logra a través de muchos símbolos, ¿no? Desde el nombre del equipo, desde los colores, que se siente una identificación, ¿no? Y por ahí hay un estudio creo que lo hizo el municipio hace algunos años, de por qué se sentían más representados o qué símbolos de la ciudad, ¿no? Y me parece que el número uno es el Arco de la Calzada y el número dos es el fútbol, el equipo León. Siendo que hoy vivimos en una ciudad multicultural, con más migración, más inmigrantes que apoyan otros equipos y demás, pero creo que en León permea eso, ¿no? Y perdura el tema de las identidades, del sentido de pertenencia. Siendo niño, dice mi papá nunca jugó fútbol, ni era futbolero, pero él iba al estadio porque es parte de mi papá era malísimo, dice Tito. Y sí, creo que la única vez que jugó fútbol, dice, me metieron porque jugaba el Chepe Chávez en el Lux. Y dice, entonces me metieron al torneo interno y me dijeron, ve a darle una patada al Chepe, porque no podemos con él, ¿no? Y me metí a darle una patada para que me expulsara nada más. Dice, es toda mi historia en el fútbol, porque no sabía patear una pelota mi jefe. Y dice, y creo que le dio una especie de ansiedad, porque dice, yo me empezaba a dar cuenta que ya en los años 80 había mucha influencia de otros equipos, ¿no? Entonces ya veía que tu primo tal que ya le iba a los Pumas, y que tu primo tal que le iba a la América, y mi papá como que le entró esta ansia y dice, entonces pues procuré llevarlos al estadio y que le fueran a León, ¿no? Y era una forma de decir, bueno, si eres de aquí, pues tienes que apoyarlo de aquí, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Y esto, de alguna manera, es algo que tenemos que heredar, de alguna manera, o te digo la palabra tenemos, ¿no? Aunque suena muy duro, pero yo digo, al final yo quiero crear un vínculo con mi hijo, ¿no? Como tengo un vínculo con mis amigos que apoyan al mismo equipo, con la gente, ¿no? Encontramos este punto en concreto, este punto en común hasta para dialogar, para hablar, para discutir de algo, ¿no? Y hay otra cosa importante, ¿no? Que el fútbol nos da la opción de opinar.
que no es algo que sea común en cualquier o en todos los ámbitos, ¿no? No sucede en la industria. Por ejemplo, el obrero pues no tiene opinión frente al director o al lo que hoy llamarían el CEO, ¿no? No hay esto, pero en el fútbol sí lo encontramos. Nos sentimos representados de alguna manera, ¿no? No sé si a alguien más le pase o yo que estoy ya medio loco, pero cada que veo el escudo de León en un marcador en televisión, me remonta a sensaciones que tuve en los años 80s y 90s de ver el escudo en los resúmenes deportivos de León y demás, y siento algo muy profundo, pues, que no lo siento con nada más, ¿no? O sea, que este tipo de nostalgias o melancolías, pues no me las procura ningún otro deporte ni ninguna otra actividad, y eso es gracias a mi papá. Entonces, sucede así, ¿no? Creo que la identidad es algo que también se hereda y se trabaja de alguna manera, ¿no, Tito? Luis, muchas gracias. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y si me permiten, pues, para añadir a esto que estamos hablando, pues inclusive lo vemos en el estadio, ¿no? En los trapos de las barras. Y en este caso, perdón, de los de arriba, como su bandera es el emblema de la ciudad, ¿no? Los colores, los elementos, el león rampante, San Sebastián mártir. O sea, ahí nos vemos reflejados. Perdón que te interrumpa. Y también tenemos reflejados en las plataformas digitales a varios aficionados que están constantemente nutriendo y dando información. Veo aquí a Gus, ¿verdad? Con su León 400, están los chicos de La Peña, perdón, están los de Jersey, los delirantes, ¿no? También ellos son parte de este ejercicio, ¿no? Del sentimiento de lo que representa el Club León para todos nosotros, ¿no? Nomás quería decir eso. Y lo último, los últimos 10 años que estuvimos en segunda división, eso cortó un cordón umbilical terrible. Por eso hoy en día, cuando vienen Chivas contra León, hay chavos que le van a Chivas y nacieron en León. Sí. O es Cruz Azul, ¿por qué? Porque estaba Cruz Azul, Chivas, Pumas, pero León estaba jugando contra el Cruz Azul Hidalgo, estaba jugando contra el Correcaminos, los Chapulines de no sé dónde, madre, en fin, ¿no? Sí. O sea, y esos 10 años nos perjudicaron, sí. De verdad. Y aún así creó afición. Ahora, claro. Sí. O sea, perdón, Tito, que te interrumpa. Esto es algo que he platicado mucho con la barra. Aún así el León, que esto es algo increíble, el León, estando en segunda división, ligas de ascenso, primera, como los nombres que le daban, creó afición, ¿no? Así como había gente que ya iba a otros clubes, hubo creación de afición, ¿no? Entonces, esto es algo que no lo entiendes desde otra perspectiva más que de la identidad, ¿no? Y una vez un radioescucha de mi programa de Magazine 21, de lunes a viernes de 6 a 7, yo había dicho de que el sentimiento de nacer en León, tú tienes que ir a León, porque es la ciudad que representa donde tú naciste, la casa de tus papás, tus costumbres, tu colegio, tus amigos del barrio. Tienes que ir a León, no le puedes ir a otro equipo. Me mandó un mensaje un chico que por medio del YouTube, Facebook, me dijo, oye, disculpa, yo nací en Morelia, pero ¿qué crees? Le voy a León. Y me tapó la bocototota, porque tiene razón, ¿no? O sea, no necesariamente por nacer en León le tienes que ir a León. Por eso también hay que darle su debida dimensión con respecto a ese tema. Nada más quería mencionarlo. No, muchísimas gracias. Y si me permiten, viene a colación una frase de un jugador muy famoso, Francesco Totti, símbolo del amor a una camiseta, ¿no? Un romano de Roma, y en este caso nosotros leoneses de León, que dice, si apoyas a los clubes grandes de tu país antes que los clubes de tu región o de tu ciudad, no te gusta el fútbol, te gusta ganar.
Y eso es como dar un beso sin amor, ¿no? Este episodio fue una colaboración con el Archivo Histórico Municipal de León, La Peña Esmeralda y Tertulia Podcast. Todos los derechos reservados.